En el corazón de Seattle, Diego vivía una vida tranquila a sus 42 años. Su apartamento en Capitol Hill, con vistas al Puget Sound, era un santuario de discos de vinilo, libros con manchas de café y plantas que trepaban por las ventanas. Soltero y contento, Diego, diseñador gráfico, encontraba paz en la rutina, mañanas de trabajo en su estudio, tardes explorando librerías de segunda mano y noches con una copa de vino mientras escuchaba jazz. Pero lo que realmente llenaba su mundo de color eran su sobrino Emilio y el mejor amigo de este, Nicolás. Emilio, de 19 años, era un torbellino de energía. Su cabello rubio y ondulado caía en mechones rebeldes y sus ojos verdes brillaban con cada idea que se le ocurría. Estudiante de primer año en la universidad, tenía una risa contagiosa que resonaba como un eco en el apartamento de Diego. Nicolás, su inseparable compañero, era su opuesto perfecto. Con rizos oscuros que enmarcaban su rostro y una sonrisa tímida, Nicolás aportaba una calma que suavizaba la intensidad de Emilio. Juntos, los tres formaban un equipo que convertía fines de semana en recuerdos imborrables. Los sábados por la mañana, el trío se reunía en el apartamento de Diego. Mientras el aroma del café llenaba el aire, jugaban partidas de Monopoly que terminaban en risas y trampas amistosas. Emilio, no robes del banco otra vez, exclamaba Nicolás, sus ojos brillando mientras empujaba suavemente el hombro de su amigo. Diego, desde la cocina, cortando frutas para un desayuno improvisado, sonreía al verlos. Eran su refugio, su conexión con un mundo más joven y vibrante. A menudo salían a explorar Seattle. En Pike Place Market, Emilio insistía en probar muestras de queso artesanal, mientras Nicolás, más reservado, fotografiaba los puestos de flores con su teléfono. Diego lo seguía, feliz de ser parte de sus aventuras. Una tarde, mientras paseaban por el mercado, Emilio compró un llavero con un pequeño transbordador tallado y se lo dio a Diego. Para que nos recuerdes, dijo, sus ojos verdes chispeando bajo el sol. Nicolás asintió, su sonrisa tímida diciendo más de lo que sus palabras podían. Diego guardó el llavero en su bolsillo, sintiendo un calor que no explicaba. En las noches de cine, se acurrucaban en el sofá de Diego con palomitas y una pila de DVDs. Emilio siempre elegía comedias de ciencia ficción, como Volver al Futuro, mientras Nicolás prefería dramas que los hacían hablar hasta la madrugada. Diego, árbitro de sus debates, se sentía privilegiado de ser parte de su mundo. Pero no podía evitar notar pequeños detalles, la forma en que Emilio rozaba la mano de Nicolás al pasarle el tazón de palomitas, o como Nicolás lo miraba cuando Emilio hablaba, sus ojos siguiendo cada gesto como si fuera una estrella fugaz. Diego sospechaba que eran más que amigos, pero respetaba su silencio. No había prisa para que lo dijeran. También sentía que ellos percibían algo sobre él. Diego nunca había hablado abiertamente de ser gay, pero Emilio tenía una forma de lanzar indirectas. «Tío, ¿has ido al Festival de Cine Queer en Fremont?», preguntó una vez, su sonrisa pícara destacando bajo la luz. Nicolás era más sutil, pero igual de curioso. Durante una noche de cine, señaló un libro en el estante de Diego, Giovanni's Room de James Baldwin, y dijo, «Apuesto que este es tu favorito». Diego esquivaba con una risa o cambiaba el tema, pero las miradas cómplices entre Emilio y Nicolás lo hacían pensar que sabían más de lo que él admitía. Nunca lo presionaron, y eso solo lo hacía quererlos más. Su conexión se construía en los detalles. Una tarde, mientras ordenaban el apartamento, Emilio encontró una caja de fotos viejas de Diego, instantáneas de sus días en la universidad, viajes a México, momentos con amigos que ya no veía. «Tío, eras un galán», bromeó Emilio, sosteniendo una foto donde Diego, con 25 años, sonreía en una playa. Nicolás, mirando por encima de su hombro, añadió con suavidad, «Todavía lo eres». Diego sintió un nudo en el pecho, no por vanidad, sino por la ternura en sus palabras. Guardó las fotos, pero la calidez de ese momento se quedó con él. Cada encuentro fortalecía su lazo. Ya fuera una caminata por el Olympic Sculpture Park, donde Emilio trepaba esculturas mientras Nicolás lo regañaba riendo,
o una tarde cocinando tacos en la cocina de Diego, donde Nicolás cortaba cebollas con una precisión quirúrgica, el trío encontraba alegría en lo cotidiano. Diego, a sus 42 años, sabía que Emilio y Nicolás eran más que su sobrino y su amigo. Eran su hogar, un refugio que no había buscado pero que ahora no podía imaginar perder. La lluvia caía suavemente sobre Seattle, cubriendo las calles de Capitol Hill con un brillo plateado. Diego, en su apartamento, preparaba una bandeja de galletas de avena mientras el aroma llenaba el espacio. Emilio y Nicolás, sentados en la mesa de la cocina, discutían sobre qué juego de mesa elegir para la noche. Carcassonne, sin discusión, insistía Emilio, sus ojos verdes destellando con entusiasmo, su cabello rubio revuelto cayendo sobre su frente. Nicolás, con sus rizos oscuros húmedos por la lluvia, negaba con la cabeza, sonriendo tímidamente. Prefiero Catan, es más estratégico. Diego, desde el horno, los observaba con una mezcla de diversión y afecto. Estas noches eran su refugio, un paréntesis en un mundo que a veces sentía demasiado grande. Mientras las galletas se enfriaban, Emilio notó un pequeño pin con la bandera del arco iris en la chaqueta de Diego, colgada cerca de la puerta. «Tío, ¿esto es nuevo?», preguntó, su tono juguetón pero con un brillo curioso en los ojos. Diego, sorprendido, sintió un leve calor en las mejillas. «Oh, eso, lo compré en un mercado», respondió, encogiéndose de hombros, aunque sabía que Emilio no se lo tragaría tan fácil. Nicolás, desde la mesa, levantó la vista, sus labios curvándose en una sonrisa cómplice. «Te queda bien», dijo, su voz suave pero cargada de intención. Diego rió, cambiando el tema hacia las galletas, pero el momento quedó grabado en su mente. Ellos veían más de él de lo que dejaba mostrar. Esa conexión tácita crecía en pequeños gestos. Una tarde, mientras exploraban un mercado de arte en Fremont, Emilio se detuvo frente a un puesto de joyería artesanal. Sacó un brazalete de cuero trenzado y lo puso en la muñeca de Diego. «Para que nos recuerde siempre», dijo, sus ojos verdes brillando bajo el sol. Nicolás, a su lado, asintió, su sonrisa tímida diciendo más que cualquier palabra. Diego aceptó el regalo, sintiendo un nudo de emoción en el pecho. Quería decirles que él también guardaba un secreto, que entendía las miradas que compartían, pero las palabras no salían. En cambio, guardó el brazalete como un tesoro, usándolo cada día como un recordatorio de su lazo. Diego no podía ignorar lo que veía entre Emilio y Nicolás. Sus interacciones eran más que amistosas, la forma en que Emilio apoyaba la mano en el brazo de Nicolás al reír, o como Nicolás se inclinaba hacia él cuando hablaban, sus rizos oscuros rozando el hombro de Emilio. Una noche, mientras ordenaban pizzas en el apartamento, Emilio pidió una soda y Nicolás, sin pensarlo, se la pasó, sus dedos rozándose un segundo de más. Diego, desde el sofá, fingió no notarlo, pero su corazón dio un salto. Eran pequeños detalles, casi invisibles, pero para Diego, que había aprendido a leer el mundo en silencio, eran una confesión sin palabras. Aún así, respetaba su espacio. Nunca les preguntó directamente, aunque la curiosidad lo carcomía. En parte, era porque él mismo no estaba listo para hablar. Diego había vivido 42 años sin declarar abiertamente que era gay. No por vergüenza, sino por una cautela que había construido con los años. Seattle era progresista, pero el mundo no siempre lo era, y Diego había aprendido a protegerse. Sin embargo, con Emilio y Nicolás, sentía que ese escudo se resquebrajaba. Ellos lo hacían querer ser más valiente. Una tarde, mientras reorganizaban la estantería de Diego, Nicolás señaló un libro, Giovanni's Room de James Baldwin. «Este es muy tú, ¿verdad?», dijo, su voz tranquila pero con un destello de complicidad. Emilio, que hojeaba un cómic al otro lado de la sala, levantó la vista y soltó una risa. «Sí, tío, apuesto a que lo has leído 1000 veces». Diego sintió un cosquilleo en el estómago, pero se limitó a sonreír. «Es un clásico», respondió, evasivo, aunque sus corazones latían con fuerza. Las miradas que intercambiaron Emilio y Nicolás eran un lenguaje propio,
como si supieran algo que Diego aún no estaba listo para admitir. Esa danza de indirectas continuó. En un paseo por el Olympic Sculpture Park, Emilio señaló un cartel de un festival de cine queer que se celebraría en la ciudad. Deberíamos ir los tres. No, tío, dijo, su tono ligero pero con un trasfondo de invitación. Nicolás, caminando a su lado, añadió con suavidad, sería divertido. Diego, con el viento del Puget Sound en el rostro, sintió una mezcla de gratitud y miedo. Quería decirles que sí, que ese mundo también era el suyo, pero algo lo detenía. Cambió el tema, hablando del clima, aunque el peso de su silencio lo seguía. A pesar de su reticencia, el cariño entre ellos crecía. Una noche, mientras cocinaban una olla de chili en la cocina de Diego, Emilio derramó salsa en la camisa de Nicolás. Sin pensarlo, Emilio tomó una servilleta y limpió la mancha, sus manos deteniéndose un instante en el pecho de Nicolás. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Diego, cortando cebollas al otro lado de la encimera, fingió no verlo, pero su corazón latía con fuerza. No eran solo amigos. Eran algo más, y aunque no lo dijeran, Diego lo sabía. Esa certeza lo llenaba de alegría, pero también de un miedo sutil. ¿Y si el mundo no los aceptaba? ¿Y si su propia familia, como la hermana de Diego, no entendía? Pero esos pensamientos se desvanecían cuando veía a Emilio reír, sus ojos verdes iluminando la sala, o cuando Nicolás, con su calma serena, ponía una mano en el hombro de Emilio para calmarlo. Ellos eran su luz, y Diego, a sus 42 años, sabía que haría cualquier cosa para protegerlos. Aunque no hablaran de sus verdades, sus corazones ya se entendían, tejiendo un lazo que nadie podía romper. El cielo de Seattle estaba cubierto de nubes grises, y una lluvia persistente golpeaba las ventanas del apartamento de Diego en Capitol Hill. Era una noche tranquila, con el trío reunido en la sala, rodeados de mantas y el resplandor de una lámpara. Emilio, con su cabello rubio despeinado, reía mientras intentaba ganar una partida de Scrabble, inventando palabras absurdas. Nicolás, con sus rizos oscuros cayendo sobre los ojos, lo corregía con una sonrisa tímida, su calma contrastando con la energía de Emilio. Diego, sentado en un sillón, hojeaba un libro, pero su atención estaba en ellos, en la calidez que llenaba su hogar. Todo parecía perfecto, hasta que un golpe en la puerta rompió el hechizo. Diego abrió y encontró a Nicolás, solo, empapado por la lluvia, con una mochila al hombro y los ojos rojos. No puedo volver a casa, murmuró, su voz quebrándose. Diego, con el corazón en un puño, lo hizo pasar. Emilio, al verlo, dejó caer las fichas del juego y corrió hacia él. ¿Qué pasó?, preguntó, su rostro lleno de preocupación. Nicolás, temblando, se sentó en el sofá, las palabras saliendo a tropel. Mis padres encontraron una foto. Nosotros en la playa, de la fogata. Estábamos tomados de la mano. Dijeron que soy una desgracia, que no quieren un hijo así. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y Emilio, furioso, lo abrazó con fuerza. Eso no es justo, dijo, sus ojos verdes fieros. Diego, conteniendo su propia rabia, puso una mano en el hombro de Nicolás. Aquí tienes un hogar, dijo, su voz firme aunque temblaba por dentro. El rechazo de los padres de Nicolás, una familia conservadora que vivía en los suburbios de Seattle, fue un golpe devastador. Habían revisado su teléfono y encontrado la foto, Emilio y Nicolás riendo bajo las estrellas, sus manos entrelazadas, una imagen inocente pero suficiente para desatar su ira. Le dieron un ultimátum, cambiar o irse. Nicolás, con el corazón roto pero decidido, eligió irse. Esa noche, Diego transformó su cuarto de invitados en un refugio para Nicolás. Emilio trajo mantas y una lámpara pequeña, intentando hacer el espacio acogedor. No está solo, le dijo, su voz suave pero determinada. Nicolás asintió, aunque la tristeza en sus ojos era imposible de ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego, con su experiencia y calma, tomó las riendas.
Ayudó a Nicolás a contactar un abogado para proteger sus pertenencias que habían quedado en la casa de sus padres. Emilio, siempre impulsivo, insistía en confrontarlos, pero Diego lo frenaba. Lo que Nicolás necesita ahora es apoyo, no más peleas, le decía. Juntos, se aseguraron de que Nicolás pudiera seguir asistiendo a la universidad, tramitando becas y buscando recursos en el campus. Diego incluso lo acompañó a una reunión con un consejero estudiantil, sentado a su lado mientras Nicolás hablaba de su dolor con voz temblorosa. A pesar de la tormenta, el vínculo del trío se fortalecía. Las noches en el apartamento se volvieron un bálsamo. Cocinar juntos se convirtió en un ritual. Emilio preparaba tortillas quemadas que hacían reír a todos, mientras Nicolás cortaba verduras con precisión quirúrgica. Diego, desde la estufa, contaba historias de sus días como diseñador gráfico, intentando distraerlos. Una noche, mientras compartían un plato de enchiladas, Emilio levantó su vaso de agua en un brindis improvisado. Por nosotros, pase lo que pase, dijo, sus ojos verdes brillando. Nicolás, con una sonrisa frágil, chocó su vaso. Por siempre, añadió. Diego, con el corazón lleno, se unió al brindis, sabiendo que esas palabras eran una promesa. Sin embargo, el peso del rechazo seguía sobre Nicolás. A veces, Diego lo encontraba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras paseaban por el Park Place Market, Nicolás se detuvo frente a un puesto de flores. Mi mamá amaba las peonías, dijo, su voz baja. Emilio, a su lado, tomó su mano sin dudar. Tú no hiciste nada malo, le dijo, su tono firme. Diego, observándolos, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía lo que era esconderse, temer el juicio. Aunque nunca había hablado abiertamente de ser gay, el dolor de Nicolás le recordaba sus propios años de silencio. Diego también temía por el futuro. Seattle era un oasis progresista, pero el mundo exterior podía ser cruel. ¿Qué pasaría si la familia de Emilio, especialmente su madre, la hermana de Diego, no aceptaba su relación con Nicolás? ¿Y si el rechazo de los padres de Nicolás los perseguía? Pero esos miedos se desvanecían cuando veía a Emilio y Nicolás juntos, sus manos rozándose al caminar, sus risas llenando el aire. Eran más fuertes de lo que el mundo podía imaginar. Una noche, mientras limpiaban la cocina después de una cena, Emilio tropezó con una silla, y Nicolás lo sostuvo, sus cuerpos cerca por un instante. Se separaron rápido, pero Diego vio el rubor en las mejillas de Nicolás y la chispa en los ojos de Emilio. No dijo nada, pero sonrió para sí mismo. Su amor, aunque no lo declararan, era una luz que nadie podía apagar. Diego, a sus 42 años, sabía que su papel no era solo ser un tío o un amigo. Era su protector, su refugio. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre Seattle, el apartamento de Diego se convirtió en un faro, un lugar donde el amor vencía al rechazo, donde tres corazones latían como uno. La vida en el apartamento de Diego en Capitol Hill había encontrado un nuevo ritmo. Nicolás, instalado en el cuarto de invitados tras el rechazo de sus padres, traía una calma serena que equilibraba la energía de Emilio. Las noches estaban llenas de risas, juegos de cartas y playlists que Nicolás curaba con cuidado. Emilio, con su cabello rubio revuelto y ojos verdes chispeantes, planeaba escapadas a cafés o parques, mientras Diego, a sus 42 años, se sentía más vivo que nunca. Pero una noche, un evento inesperado sacudió su mundo como un relámpago. Era un martes, y Emilio había salido a una clase vespertina en la universidad. Diego y Nicolás estaban en la cocina, preparando una sopa de lentejas, cuando el teléfono de Diego vibró con un número desconocido. Al contestar, una voz fría lo detuvo en seco. ¿Es familiar de Emilio? Soy del Harborview Medical Center. Hubo un accidente. El mundo se tambaleó. Nicolás, al ver el rostro pálido de Diego, dejó caer una cuchara. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz temblando. Es Emilio. Un conductor lo atropelló mientras iba en bicicleta. Está en el hospital, dijo Diego,
apenas procesándolo. La imagen de los ojos verdes de Emilio apagados le apretó el pecho. Nicolás tomó su mano, su calma rota pero firme. «Vamos ahora», dijo, y salieron corriendo bajo la lluvia. En el taxi hacia el hospital, un paramédico explicó por teléfono lo sucedido. Un conductor distraído había ignorado una señal de alto, golpeando a Emilio mientras pedaleaba por una calle cerca del campus. No era fatal, pero estaba herido. El miedo envolvió a Diego y Nicolás, pero sus manos entrelazadas eran un ancla. Al llegar al Arborview, un laberinto de luces y prisas, encontraron a Emilio en una cama, con moretones en el rostro, una pierna enyesada y el cuerpo magullado. Sus ojos verdes, nublados por el dolor, se iluminaron al verlos. «Tío». «Nico», susurró, su voz débil. Nicolás corrió a tomar su mano, mientras Diego se quedó cerca, su voz temblando. «¿Estás bien?». «Eso es todo lo que importa», dijo, forzando una sonrisa. Los médicos confirmaron que Emilio se recuperaría, pero necesitaría semanas de reposo. El susto, sin embargo, dejó una marca profunda. Esa noche, en la sala de espera, Diego y Nicolás hablaron en susurros mientras Emilio dormía. «Pensé que lo perdíamos», confesó Nicolás, sus rizos oscuros cayendo sobre sus ojos llenos de lágrimas. Diego, con el corazón pesado, lo abrazó brevemente. «Somos más fuertes que esto», dijo, aunque él mismo necesitaba creerlo. El accidente no solo había herido a Emilio, había despertado en Diego un miedo que llevaba años enterrando. En los días siguientes, el trío se organizó como un equipo. Diego y Nicolás se turnaban en el hospital, llevando mantas, libros y sopas caseras. Nicolás leía poesía a Emilio, sacándole risas débiles, mientras Diego contaba historias de sus viajes para distraerlo. Una tarde, mientras Emilio descansaba, Diego se sentó junto a su cama, mirando su rostro lleno de moretones. Algo dentro de él se rompió. Había pasado 42 años escondiendo su verdad, temiendo el juicio, pero este susto le mostró que la vida era demasiado frágil para el silencio. «Tengo que decirles algo», comenzó Diego, su voz baja cuando Nicolás regresó con café. Emilio, despierto, lo miró con curiosidad. «Soy gay», dijo Diego, las palabras saliendo como un suspiro contenido por décadas. «Siempre lo he sido, pero nunca lo dije. Ustedes siempre han sido mi lugar seguro». El silencio que siguió fue cálido, no pesado. Emilio, con una sonrisa débil, apretó la mano de Diego. «Lo sabíamos, tío», dijo, sus ojos verdes brillando. Nicolás, con una lágrima rodando por su mejilla, añadió, «y nosotros también, somos pareja». La confesión llenó la habitación de una luz nueva. Sus verdades, dichas al fin, los unieron como nunca. Ese momento marcó un pacto implícito, vivir auténticamente, sin miedo. Diego, inspirado por la valentía de Emilio y Nicolás, comenzó a abrirse más. Una noche, mientras Nicolás le ponía una venda nueva a Emilio, Diego compartió una historia de su juventud, un amor no correspondido en la universidad que lo había hecho esconderse. «No quiero que ustedes sientan ese peso», dijo. Emilio, apoyado en almohadas, respondió, «No lo haremos, porque nos tenemos». Nicolás asintió, su sonrisa tímida diciendo todo. El hospital se convirtió en un espacio de sanación, no solo para Emilio, sino para los tres. Planeaban la recuperación con cuidado, adaptar el apartamento de Diego con rampas temporales, turnarse para ayudar a Emilio con sus clases. Una tarde, Emilio, más despierto, dibujó un garabato en su yeso, 3 manos entrelazadas. «Estos somos nosotros», dijo, su voz suave. Diego y Nicolás, sentados a su lado, sonrieron, sus corazones alineados. El accidente había sido un golpe, pero también un despertar. Diego, a sus 42 años, supo que este lazo, forjado en la verdad y el amor, era indestructible. Mientras Emilio sanaba, el trío se preparaba para un futuro donde no habría más secretos, solo la promesa de estar siempre juntos.
La recuperación de Emilio trajo un aire renovado al apartamento de Diego en Capitol Hill. Las mañanas comenzaban con el aroma de café y tortillas calentándose en la sartén, mientras Nicolás, con sus rizos oscuros despeinados, ponía música suave desde su teléfono. Emilio, aún con muletas, insistía en ayudar en la cocina, su cabello rubio cayendo sobre sus ojos verdes mientras bromeaba sobre su nueva carrera como chef. Diego, a sus 42 años, observaba desde la mesa, su corazón lleno. El accidente había sido un susto, pero también un catalizador. Sus verdades, ahora dichas, habían tejido un lazo más fuerte que nunca. Para sellar su compromiso, el trío creó un ritual. Una tarde, paseando por la playa de Alki, encontraron un trozo de madera flotante pulido por el mar. Sentados en la arena, con el Puget Sound brillando bajo el sol, escribieron un voto: prometemos amarnos, reír juntos y vivir auténticamente, siempre. Emilio garabateó su firma con una sonrisa pícara, Nicolás escribió con cuidado, y Diego, con la mano temblando de emoción, añadió la suya. Colgaron la madera en la sala de Diego, junto a una foto de los tres riendo en el Pike Place Market. Era su símbolo, un recordatorio de su familia elegida. Nicolás, marcado por el rechazo de sus padres, buscó sanar. Diego lo conectó con un terapeuta en un centro comunitario LGBT de Seattle, y poco a poco, Nicolás recuperó su luz. Una noche, mientras pintaban el cuarto de invitados, confesó: a veces pienso en ellos, pero aquí estoy completo. Emilio, salpicando pintura por accidente, lo abrazó. Eres nuestro hogar, dijo, sus ojos verdes brillando. Diego, limpiando el desastre, asintió. Siempre lo serás. Esos momentos, pequeños pero profundos, construían su fortaleza. Emilio, ya sin muletas, canalizó su energía en el activismo. En la universidad, se unió a un grupo que abogaba por los derechos LGBT, organizando charlas y eventos. Una tarde, invitó a Diego y Nicolás a un festival queer en Fremont. Bajo luces de colores, bailaron al ritmo de una banda local, Emilio arrastrando a Nicolás a la pista, sus risas mezclándose con la música. Diego, mirando desde un puesto de comida, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez, se unió a la multitud con un pin arcoíris en su chaqueta, sintiendo que, a sus 42 años, finalmente vivía sin miedo. Diego también dio pasos hacia adelante. Inspirado por Emilio y Nicolás, se unió a un grupo de apoyo para hombres queer en Capitol Hill. Allí, compartió su historia, años de silencio, el amor que guardó en secreto, y la familia que encontró en su sobrino y su amigo. Ellos me enseñaron a ser valiente, dijo una noche, su voz firme. El grupo lo acogió, y Diego comenzó a asistir a eventos comunitarios, desde noches de poesía hasta caminatas por el orgullo. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande. La vida del trío se llenó de rituales nuevos. Los domingos cocinaban juntos, Emilio probando recetas imposibles como tamales que terminaban desmoronándose, mientras Nicolás ponía salsa en el altavoz. Escribían notas que dejaban por el apartamento: tío, eres nuestro sol, garabateó Emilio en una servilleta. Siempre contigo, escribió Nicolás en un post-it. Diego les dejaba galletas caseras con mensajes: son mi todo. Cada nota era un ladrillo en su hogar, un castillo de amor y confianza. Una escapada a un pueblo costero cerca de Seattle marcó un hito. Caminaron por la playa, recolectando conchas, Emilio corriendo hacia las olas mientras Nicolás lo seguía riendo. Diego, sentado en una roca, los miraba, el viento en su rostro. Esa noche, en un café del pueblo, Emilio propuso un diario compartido. Compraron un cuaderno de cuero y comenzaron a escribir: Diego sobre un atardecer en la playa, Emilio sobre una noche de estrellas, Nicolás sobre la calma de estar juntos. El cuaderno se convirtió en su tesoro, llenándose de recuerdos. Los padres de Nicolás, atrapados en su silencio, no intentaron contactarlo. Diego supo por un vecino que sentían culpa, pero no se atrevían a dar el primer paso. El trío no necesitaba su aprobación. Su amor era suficiente.
La hermana de Diego, madre de Emilio, notaba su cercanía, pero solo sonreía, dejando que su vínculo floreciera sin preguntas. Son especiales, dijo una vez, y Diego supo que ella entendía más de lo que decía. Una noche, bajo las estrellas en Gasworks Park, el trío se sentó en una manta, compartiendo una botella de sidra. Emilio señaló una estrella brillante. Esa es nuestra, dijo, sus ojos verdes reluciendo. Nicolás, tomando la mano de Diego y Emilio, añadió, para siempre juntos. Diego asintió, su corazón lleno. El mundo podía ser cruel, pero ellos habían construido un refugio inquebrantable. A sus 42 años, Diego, soltero y pleno, sabía que Emilio, con su chispa radiante, y Nicolás, con su calma serena, eran su todo. Su voto, colgado en la sala, guiaba su camino, amar, reír, ser verdad, siempre.